Hoy continuamos con nuestro estudio en la carta de Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Continuamos con nuestro estudio. Quiero que leamos rápidamente la sección del pasaje que vamos a estudiar. Sé que mañana es feriado, sé que algunos de ustedes van a descansar y disfrutar de estos días. Y aprovechemos para pasar tiempo con la familia, los seres queridos. Dios es bueno por todo lo que Él está haciendo. Amén. Santiago capítulo 1. Oigan ahora, capítulo 5, versículo 1. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego en los últimos días que han acumulado tesoros. Versículos 4. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Versículo 6. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Santiago ha venido mostrándonos a través de su carta cómo deben responder los hijos de Dios ante las diversas pruebas en este mundo. Cómo ellos deben responder ante las pruebas para que Dios pueda lograr su propósito y últimamente experimentar las bendiciones de Dios sobre sus vidas. El título de este mensaje es El dinero habla. El dinero habla. El dinero habla. El título de este mensaje. Cuando miramos esta sección de las Escrituras en Santiago, parece que él se está dirigiendo a las personas ricas, millonarias de aquellos tiempos. Tenemos que entender algo. En aquellos tiempos, los millonarios de aquellos tiempos tenían esclavos, personas a su disposición. Pero una persona rica en aquellos tiempos no tenía agua caliente para poderse bañar cuando quería hacerlo. Tenía que mandar a calentar el agua caliente. Nosotros el día de hoy simplemente podemos abrir una llave y tener agua caliente. Sí, cuando nosotros escuchamos la palabra millonarios, pensamos en una persona millonaria en nuestro contexto, que es dueño de fábricas, que tiene aviones y mucho dinero. Pero estamos viendo a los millonarios en los tiempos de Santiago. Cuando ellos querían tener un tipo de distracción, querían ser entretenidos, ellos usaban a un grupo de personas para que les bailaran, para que les cantaran y los entretengan. Ellos tenían que hacer todo esto para no estar aburridos y poder entretenerse. Nosotros el día de hoy simplemente tomamos un control remoto, prendemos la televisión y podemos mirar cualquier show que nosotros queramos mirar para distraernos. Algo que no tenían las personas millonarias en aquellos tiempos. Los millonarios, aun cuando eran millonarios, no tenían todas las cosas a su disposición como nosotros la tenemos el día de hoy. Cuando nosotros entramos a una tienda de comida, tenemos todas las cosas a nuestra disposición. Uvas, manzanas,
peras, si queremos carne, si queremos pollo, si queremos cereales, si queremos leche. Los millonarios de aquellos tiempos tenían que mandar a hornear una vaca si querían tener leche. Tenían que mandar a hacer sus mantequillas si querían mantequilla. Nosotros no. Nosotros simplemente vamos a la tienda y tenemos todo esto a nuestra disposición. Los millonarios de aquellos tiempos tenían que traer cantantes profesionales para que les cantaran si querían escuchar música. El día de hoy simplemente nosotros prendemos la radio y escuchamos música. Si nos damos cuenta, nosotros estamos mejor que los millonarios de aquellos tiempos, aun cuando nosotros no somos millonarios. Los millonarios de aquellos tiempos no tenían vehículos, tenían que ser transportados en carrozas, tenían que ser jalados en caballos y carrozas por sus siervos. El día de hoy, simplemente levantamos el teléfono y llamamos un taxi y el taxi nos lleva donde nosotros querramos, con aire acondicionado encima. En el tiempo de los millonarios, del tiempo de Santiago, ellos no tenían aire acondicionado. Los siervos tenían que moverse con los abanicos para darle aire a sus amos. Nosotros el día de hoy simplemente prendemos el aire acondicionado y nos refrescamos. En realidad, si miramos las cosas, nosotros tenemos todo a nuestra disposición. Vivimos en un país donde muchas veces la comida se bota. Es más, tiramos la comida. Tenemos todo a nuestro alcance. Lo que Santiago va a hacer aquí a través de esta carta es animar a sus lectores que están siendo abusados por las personas ricas y a la vez él quiere mostrarles que Dios va a tratar con ellos por las injusticias que están haciendo con ellos. Pero a la vez Santiago quiere mostrarle a los creyentes, judíos cristianos, para que tengan cuidado de no hacer lo mismo y exponerse al castigo de Dios sobre sus vidas. Muchos creyentes que estaban pasando por tiempos difíciles pensaban que llenarse de dinero, acumular riquezas, los libraría a ellos de los tiempos difíciles. Y hoy vamos a ver que acumular dinero no nos protegerá de las pruebas. Por el contrario, empeoraremos nuestra situación. Pensar que si nosotros acumulamos dinero, esto nos va a librar de los tiempos difíciles, nos va a proteger cuando vengan las pruebas, estamos equivocados. Por el contrario, si nosotros vamos en busca del dinero y de las riquezas, vamos a terminar exponiéndonos a cometer las mismas cosas que los ricos de los tiempos de Santiago y de hoy cometen. Entonces Santiago hace dos cosas en esta porción del texto. Mostrarle que todas las injusticias que ellos están sufriendo son vistas por Dios. Y Dios va a castigarlos por ello. Y a la vez, Santiago quiere que ellos no vayan a cometer los mismos errores que estas personas hacen con su dinero. En el pasaje anterior, en Santiago capítulos 4, versículos 13 al 17, vemos cómo las personas planean, hacen planes sin pedirle dirección a Dios. Ellos dicen, si mañana nos vamos a tal ciudad, a tal lugar, vamos a ganar dinero y vamos a hacer lo uno y lo otro. Y Santiago les dice, toda persona que hace esto es pecado. Porque ¿quién es el hombre para saber qué es lo que le espera el día de mañana? Una persona que piensa que va a acumular riquezas para que de esta manera no enfrentar los problemas de esta vida o librarse de los problemas de esta vida, está equivocado. A la final es el que tiene control de todas las cosas, del tiempo y de la vida, es Dios mismo.
Entonces, Santiago, de los versículos 1 al 6, va a hacer acusaciones en contra de las personas ricas que oprimen a los pobres. Y él lo hace esto de una manera que los creyentes que están leyendo esta carta tengan cuidado de no caer en lo mismo. Entonces, Santiago comienza mostrando los pecados de las personas ricas. Note, el primer pecado, acusación, es que ellos acaparan las riquezas. Ellos acaparan las riquezas. Santiago los exhorta y les muestra que uno de los pecados que hacen las personas ricas es acaparar las riquezas. Las riquezas en aquellos tiempos no eran como el dinero el día de hoy. En aquellos tiempos las riquezas eran por medio de la agricultura, el grano, la ropa, los trajes, las telas y el metal, el oro, la plata y el cobre. Esto era algo que los ricos tenían en abundancia. Pero no solamente tenían en abundancia, sino que tenían más de lo necesario y encima lo acaparaban, mientras otros estaban pasando por tiempos difíciles. Entonces Santiago hace una acusación a los ricos, cómo ellos acaparan las riquezas, mientras otros están pasando por tiempos difíciles. Note el versículo 1 y 2. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias, o lloren, sufran por las miserias o los tiempos difíciles que vienen sobre ustedes. Sus riquezas, la palabra aquí sería, están podridas. O sea, lo que ustedes tienen guardado no sirve para nada. Y sus ropas están comidas de polillas, están todas apolilladas. Todos esos rollos de telas que ustedes tienen guardados no sirven de nada porque están apolillados. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes, y se consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días, los últimos tiempos, que han acumulado tesoro. Entonces Santiago les muestra a ellos cómo su agricultura, sus granos, están malogrados, no sirven para nada. El dinero habla, todo lo que ellos tienen dice algo de ellos. El dinero, las riquezas, dice algo de la persona. Cómo usa la persona el dinero, las riquezas, dice mucho de sí mismo. Los granos de estas personas millonarias no servían para nada, estaban podridas. Sus ropas estaban apolilladas y sus metales estaban oxidados, no tenían ningún valor. Y resalta en el versículo 3, dice que ustedes han hecho todo esto en los últimos tiempos. ¿Qué significa los últimos tiempos? Los últimos tiempos comienza desde el día de Pentecostés. Desde el día que el Señor derrama su Espíritu, desde el día que Él regresa al cielo con el Padre y derrama su Espíritu, ese día comienza los últimos tiempos. Recordemos que ante los ojos de Dios no hay límite de tiempo. El apóstol Pedro dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. En los últimos tiempos, el Señor puede regresar en cualquier momento, puede cerrar la historia de la humanidad en cualquier momento. Sin embargo, ustedes se han dedicado a acumular y acumular y acumular y acaparar riquezas, sin tener en cuenta que el Señor puede regresar en cualquier momento y ponerle fin
a todas las cosas. Hablando del futuro, escatológicamente hablando, del regreso del Señor, Santiago resalta algo, que estas personas ricas no tienen en cuenta que Dios tiene el control de todos los tiempos, que todo le pertenece a Él. Y si Dios quiere ponerle un fin a todas las cosas el día de hoy, Él lo puede hacer. Los últimos tiempos. Acaparamos y juntamos sin saber que el Señor podría regresar en cualquier momento. Santiago entonces acusa a estas personas ricas de acaparar las riquezas, de juntar más de lo necesario. Ahora hace una segunda acusación Santiago. Llenarse de dinero a costa del trabajo de los demás. Ellos no solamente acaparan, tienen más de lo que necesitan, sino que también se llenan de dinero o de riquezas a costa del trabajo de los demás. O sea, consiguen todo lo que ellos quieren tener a costa del sufrimiento, del dolor y del trabajo de otras personas. Es un gran pecado delante de Dios. Santiago está hablando retóricamente a los ricos que ni siquiera lo escuchan, pero lo hace con el propósito que los cristianos, su audiencia que lee esta carta, aprendan de esto para que no lo hagan. Dice el versículo 4, miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Esta clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor. Estos hombres tenían grandes campos, siembras y cosechas. Los trabajadores trabajaban todo el día recogiendo la cosecha y al final del día ellos no le pagaban a sus trabajadores. Estas personas agricultoras pobres no tenían el poder para poder defenderse contra estos millonarios. ¿Qué hacían ellos? Ellos en su frustración lloraban y clamaban al Señor, y estos llantos llegaban a los oídos del Señor. Noten lo que hacen los millonarios, no solamente de los tiempos de Santiago, sino el tiempo de hoy. Santiago dice, ustedes han acumulado riquezas a costa del trabajo, del sufrimiento y el dolor de otras personas. Las personas claman, lloran de frustración y este llanto llega a los oídos del Señor. Sabes, el día de hoy muchas compañías no quieren contratarte a tiempo completo. No les conviene contratarte a tiempo completo. No te quieren pagar beneficios. No quieren pagarte más de lo necesario. Hay compañías que no quieren darte una aseguranza. Hay compañías que quieren darte lo mínimo, aun cuando tu trabajo es muy duro. Hay personas que prefieren ir a buscar trabajadores que están parados en las esquinas de la calle y simplemente pagarle 3-4 horas, en vez de contratar a alguien y de poder pagarle realmente lo que ese trabajo merece. Santiago condena el hacerse rico o ganar dinero a costa del trabajo o el sufrimiento de otras personas. El Señor era claro en el Antiguo Testamento. El Señor mandaba que al final del día
A cada jornalero le tenían que pagar su trabajo, porque el jornalero tenía que ir a alimentar y proveer por su familia al final del día. Recordemos que Santiago se está dirigiendo a judíos cristianos. Ellos conocen el Antiguo Testamento. Note lo que dice Deuteronomios 24, 14 al 15. No oprimirás al jornalero, note en la pantalla, pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Cuando tú contrates a alguien para que haga un trabajo, cuando él termine su trabajo al final del día, págale lo que corresponde, porque él es pobre y él necesita de su dinero. Los millonarios que estaban haciendo, ellos hacían trabajar a la gente y no les pagaban. Ellos eran millonarios, ellos tenían influencias, ellos tenían poder, ellos eran amigos de los jueces de aquellos tiempos, de las autoridades. Los judíos cristianos simplemente se frustraban y lloraban al Señor, y todo esto llegaba a los oídos del Señor. Moisés nos dice que esto es un pecado en contra de ti si tratas de esa manera a otras personas que tú contratas para que trabajen. Entonces, Santiago nos dice, tengan cuidado de qué manera hacen el dinero, de qué manera ganan el dinero. Santiago dice, tengan cuidado cómo están juntando su dinero. No tiene nada de malo ahorrar dinero. No tiene nada de malo juntar dinero para el futuro, para un día ayudar a nuestros hijos. Pero también tenemos que tener en cuenta cuánto realmente es suficiente. Una cosa es juntar y ahorrar y otra es acaparar sin necesidad. Y cuidado con hacer estas ganancias a costa del trabajo de otras personas. El Señor condena estas cosas. Santiago hace otra acusación en contra de los ricos, en contra de aquellos que tienen abundancia. Recuerden que nosotros tenemos quizás igual o más que los ricos de aquellos tiempos. La siguiente acusación es tener una vida de excesos. Santiago acusa a los ricos de tener una vida desenfrenada. Gastan el dinero como si hoy fuera el último día que ellos van a vivir. ¿Sabes? Yo a medida que miraba este versículo, esta sección, me trajo mucha convicción a mi vida. ¿Cuántas veces no he comprado cosas que realmente yo no necesito? ¿Cuántas veces realmente yo no he despilfarrado el dinero en cosas que están tiradas llenándose de polvo? ¿Cuántas veces no me he comprado ropa cuando mi closet está lleno de ropa? ¿Cuántas veces no me he comprado más tenis y zapatos cuando tengo ya un montón de zapatos? ¿Cuántas veces no he querido en mi mente cambiar el carro que tengo porque ha salido un carro más nuevo y más grande del que tengo? Pero en realidad no tengo necesidad de otro carro. Las Escrituras condenan el exceso. Las Escrituras condenan si nosotros vivimos desenfrenadamente. Note lo que dice el versículo 5. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Note la comparación o la metáfora que hace aquí Santiago.
¿Usted ha visto a un toro que están engordando? Lo están engordando, pero para eventualmente matarlo. Le dan cebada, le dan cebada, le dan comida, le dan comida. Y el toro come y come y come, come y come, sin saber que a unos metros tiene listo al carnicero. Esa es la imagen que nos da Santiago. Le dice a los ricos, ustedes acumulan, acaparan, se llenan de riquezas, de dinero, como un animal que en cualquier momento va a perder la vida y no lo sabe. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. ¿Sabes? La Biblia no, las Escrituras no condenan darse sus gustos, divertirse sanamente, irte de vacaciones de vez en cuando. Las Escrituras no condenan eso. Note lo que dice en Deuteronomio, capítulos 14, 22 al 26. Fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Versículos 24 y 25. Pero si el camino es tan largo para ti, que no sepas de llevar el diezmo por estar lejos el lugar donde el Señor tu Dios escoja, para poner allí su nombre cuando el Señor tu Dios te haya bendecido. Entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. 26. Después de haber hecho todo esto, podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. En vacas, ovejas, en vino o sidra, en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que diezmar de todos sus productos la 10ª parte y tenían que hacerlo 3 veces. Y el Señor les dice, después que ustedes hayan hecho todo esto, entonces disfruta lo que te queda. El 90%, disfrútalo, gózate. Si tu corazón desea algo, hey, ve, hazlo. Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Las disfrutemos. Las disfrutemos. Las Escrituras no condenan disfrutar de la vida, pasearnos, irnos a comer algo rico a la calle, viajar a nuestro país de origen, visitar a nuestros seres queridos, irnos de vacaciones cuando se puede a Disneylandia, a San Diego o a los estudios universales. Las Escrituras no condenan nada de esto. Lo que las Escrituras condenan es el exceso. El exceso. Cuando nosotros vivimos de una manera desenfrenada. Cuando nosotros tenemos lo que necesitamos, pero encima hay viajar un domingo, un fin de semana de paseo con nuestros hijos y nuestra familia, no tiene de malo, pero hacerlo esto continuamente es malo delante de los ojos de Dios. Cambiar mi teléfono porque ha salido uno nuevo, ¿sí? Y tiene más cosas que el teléfono anterior y quiero un teléfono más nuevo. O cambiarle el teléfono a mis hijos porque ellos quieren algo mejor. Si se dan cuenta, nosotros en realidad no somos tan pobres. Nosotros tenemos más
que las personas en el tiempo de Santiago. Tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. Tenemos abundancia, pero el Señor condena que nosotros despilfarremos y vivamos una vida desenfrenada. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de lo que Él nos da, pero de una manera cuidadosa y cautelosa. Santiago condena entonces acaparar las riquezas, tratar de juntar más de lo necesario. Santiago condena hacerse rico a costa de otros, sacar ventaja a costa de otros. ¿Recuerdan en el 2020 cuando empezó la pandemia? De un momento a otro desapareció el alcohol, desaparecieron los desinfectantes, desaparecieron los papeles de baño, empezó a escasear la comida. ¿Para qué? Para poder venderlo a un precio más alto y sacar ganancias de las personas que estaban en necesidad. Se vendían las pruebas de COVID. En otros países se empezó a vender las vacunas de COVID cuando empezaron a salir, a costa de la necesidad de otras personas. Se querían hacer ricos otros. Entonces la Biblia condena estas cosas. Y hace otra última acusación Santiago a los ricos: usar el poder para lograr lo que queremos o lo que quieren. Usar mi poder, mi influencia, mis conexiones para lograr lo que yo quiero. Porque el pobre no puede defenderse. ¿Sabes? Los pobres del tiempo de Santiago, si ellos reclamaban por el dinero que no le estaban pagando por su trabajo, lo vemos en el capítulo 2 de Santiago, eran arrastrados a la corte, eran llevados por los ricos a la corte, ante los tribunales. Y como los ricos tenían influencia en aquellos tiempos, pues no le podían hacer justicia a las personas pobres. Santiago nos muestra que esto es un pecado en contra de Dios. Usar el poder para lograr lo que uno quiere. Versículo 6. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Él no les hace resistencia. Estas personas aprovechaban de su poder, de su dinero, para sobornar a otros. Aprovechaban de sus conexiones para que el resultado de un juicio salga a su favor. Él no les hace resistencia. Los pobres no podían defenderse. Pero todo esto estaba en la presencia de Dios. Dios escuchaba el clamor del pobre, escucha el clamor del pobre. Sabe que los pobres muchas veces no pueden defenderse. Y Santiago hace esta acusación en contra de los ricos. El día de hoy lo podemos ver esto. ¿Qué hacen las personas millonarias? Muchas veces sacan a los ancianos que tienen muchos años viviendo en sus apartamentos, porque la renta que le pagan pues es equivalente al pasado. Pagan muy poco, no les conviene. ¿Qué hacen? Sacan a los ancianos de los apartamentos para poder alquilarlo a un nuevo precio a otras personas. Los dueños de los apartamentos, ¿qué hacen? Si tú tienes muchos años viviendo en un lugar y no estás pagando al costo del tiempo de hoy, ellos miran la manera de cómo sacarte para poder traer a alguien que va a pagar lo que ellos necesitan. Vemos casos de personas que son amigos de los jueces, juegan golf con los jueces, con los fiscales, arreglan los casos y condenan al justo. No le hacen justicia a una persona pobre. Abusar entonces del poder y del dinero es condenado por el Señor. Santiago le muestra a los creyentes que las riquezas no te van a salvar de las pruebas de esta vida. El pensar que llenarme de dinero
me va a proteger cuando vengan los problemas de esta vida. Es falso. Por el contrario, cuando Dios permite las pruebas de esta vida, es porque Él simplemente quiere suplir lo que aún le falta en su carácter a sus hijos. Él quiere suplir todo lo necesario espiritualmente para que ellos sean completos, capítulo 1, versículos 2 y 3, y sean semejantes a imagen y semejanza de Jesús. No nos podemos librar de las pruebas. No podemos correr de las pruebas. Dios los permite con un propósito. Y pensar que el dinero nos va a proteger, estamos equivocados. Por el contrario, nos vamos a volver propensos a cometer los mismos errores que las personas ricas cometen. Ir en busca de las riquezas nos van a volver a nosotros vulnerables a cometer estos mismos errores. ¿Cómo podemos proteger entonces nuestros corazones para no hacer cosas similares? Primero, pon primero a Dios y todo lo relacionado a Él con tus finanzas. Pon primero a Dios y todo lo relacionado a Él con tus finanzas. Si tú tienes lo necesario, si estás ahorrando, estás guardando para el futuro, tienes lo necesario, ¿estás poniendo primero a Dios? ¿Estás aportando a las misiones? ¿Sabes que $50 es dinero en el África? ¿Es dinero en las sierras, en México, en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador? ¿Es dinero? Hay personas que están en el campo misionero por años. O sea, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos para no cometer los mismos errores que las personas que iban tras las riquezas lo estaban haciendo? Pongamos primero a Dios y todo lo relacionado a Él con sus finanzas. El día de hoy nosotros no diezmamos. El día de hoy nosotros damos de acuerdo a nuestra bondad, de acuerdo a como Dios ponga en nuestro corazón. Somos generosos de acuerdo a como nosotros queramos ser. Pero ¿cómo nos cuidamos para no ser ávaros, para no acaparar el dinero, para no retener más de lo que necesitamos? Pon primero a Dios. Pon primero a Dios. Dale a Dios lo que tú crees que Él merece. Y si puedes ayudar a la obra, a las misiones, o de repente hay que comprar algo en la iglesia y tú lo quieres hacer, hazlo. Eso te va a proteger a ti. Te va a mostrar que tu corazón no está en tus riquezas. ¿Cómo podemos proteger nuestros corazones para no hacer cosas similares? Procura no guardar dinero si aún no has saldado tus cuentas. ¿Quieres empezar a hacer ahorros? ¿Quieres guardar para el futuro? Pero quizás tú todavía le debes dinero a alguien. Quizás le debes dinero a alguien. Quizás hay una cuenta que tienes que saldar con alguien del pasado. Está bien, guarda tu dinero, junta tu dinero. Si te enfermas, tienes un dinerito. Si pierdes el trabajo, tienes una base para que no puedas perder tu apartamento, tu casita. Pero a la vez recuerda si tú le debes dinero a alguien. O de repente alguien hizo un trabajo para ti y aún no le has pagado. Entonces, antes de guardar, de ahorrar dinero, salda tus cuentas. Salda tus cuentas. Los ricos estaban acumulando, guardando y guardando, y no le pagaban a los pobres. Se estaban haciendo ricos a costa del trabajo de otros. Pon primero a Dios. Procura no guardar dinero si aún no has saldado tus cuentas. A medida que yo estaba haciendo todo esto, Dios me estaba hablando a mí. Yo el día lunes necesito levantar el teléfono y necesito buscar unos números y ver cómo puedo empezar a saldar unas cuentas.
Es que si yo quiero que Dios me bendiga y me vaya bien y me dure mi dinerito, yo tengo que hacer lo que Dios me está diciendo que yo haga. ¿Cómo podemos entonces proteger nuestros corazones para no hacer cosas similares como los ricos que abusaban de los pobres? Trata de honrar a Dios en la forma como gastas tu dinero. Dios te está dando trabajo, te está dando salud, tienes un dinerito, te está yendo bien. Entonces honra a Dios en la forma como tú gastas. No gastes por gastar. Y a mí que a veces me gusta ir a los restaurantes, man. Y a veces mi esposa cocina en casa, a veces no como en casa. Pero sabes, es bonito cuando la palabra de Dios te habla. Honremos a Dios en la forma como gastamos nuestro dinero. ¿Realmente necesitamos un carro de $50,000? ¿Realmente necesitamos irnos de vacaciones cada 2 meses? ¿Irnos de viajes cada 3, 4 meses? ¿Realmente necesitamos irnos de paseos a los estudios universales, a San Diego o al norte de California todos los meses? ¿Realmente necesitamos hacer eso? No. Honremos a Dios en la forma como gastamos nuestro dinero. Y algo más, ¿cómo podemos proteger nuestros corazones para no hacer lo mismo o cosas similares que los ricos que oprimen a los pobres? Ayuda a otras personas que sabes que están pasando por una necesidad. Sabes que hay personas que están pasando por cosas difíciles, más difíciles que las tuyas. Hay personas que no pueden trabajar porque están enfermas. Hay personas que tienen cáncer, no pueden hacer nada por sí mismos. Hay personas que quisieran hacer lo mismo que tú haces, ganar dinero como tú lo haces, pero no pueden porque están enfermos. Yo conozco personas con cáncer, grado 3, grado 4, que no pueden hacer nada por sí mismos. Averigua, busca en tu vida quién tiene una necesidad. Y de lo poco que Dios te da, de lo poco que estás juntando, trata de ayudar a esa persona. Esto va a ayudar a que cuides tu corazón. Esto te va a ayudar a que tú no pongas a tu dinero y tus riquezas como lo primero en tu vida. Recuerda, acumular dinero no nos protegerá de las pruebas. Por el contrario, estaremos más propensos a pecar en contra de Dios. No, es que si yo no junto mi dinero, si yo no guardo mi dinero, entonces cuando venga un problema, ¿cómo lo voy a hacer? No honras a Dios, gastas excesivamente, te das la buena vida, no ayudas a otras personas en necesidad, terminas cometiendo los mismos errores que estas personas ricas estaban haciendo en contra de Dios. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Y la verdad, Padre, que hay veces nosotros pensamos en nosotros mismos. A veces nos centramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos hasta de ti, Señor. Nos olvidamos de las personas que están necesitadas. A veces ni saldamos nuestras cuentas. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de todo lo que tú nos das, de todo lo que nosotros tenemos. Ayúdanos, Padre bendito, Señor, a ver la necesidad, Señor, a nuestro alrededor. Ayúdanos a ver cómo podemos ayudar a otras personas. Ayúdanos a honrarte a ti, Señor, con lo que tenemos, recordando que nada es nuestro, Señor.
Tú puedes regresar el día de hoy, Señor, y todo lo que hemos acumulado no servirá de nada, Señor. Padre, ayúdanos a estar conscientes, Señor. Ayúdanos a estar conscientes, Padre, que también si hemos sufrido injusticia, si alguien se ha aprovechado de nosotros, si alguien nos contrató, no nos pagó o no nos pagó lo que merecíamos, un día tú vas a hacer justicia, Señor. Tú, no nosotros. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y a vivir de una manera que a ti te agrada. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor, y nos habla a cada uno, Señor, y nos llama al cambio que tú quieres que nosotros hagamos. Te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.